Estoy en el campo y me gustaría decirles que tú puedes oír la voz de Dios. Muchas personas se preguntan, ¿cómo yo puedo oír o escuchar la voz de Dios? Pues sencillo, la voz de Dios se escucha cuando leemos la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, la voz de Dios. Y en ocasiones, pues, podemos decir, Señor, pues, háblame. Muchas personas dicen eso, Señor, quiero que me hables, quiero oír tu voz, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cierto que en ocasiones Dios nos puede hablar, ¿verdad? De diferentes formas, inclusive hasta en sueños. Yo personalmente, Dios ha tratado conmigo en sueños, en ocasiones, pero no todo el tiempo. Porque, como les digo, muchas personas dicen, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero oír la voz de Dios. Y bueno, a veces quieren las cosas a su manera, ¿verdad? No sabiendo que Dios tiene una forma o un método posiblemente distinto al que tú quieres escuchar la voz de Dios. Lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, en ocasiones nosotros esperamos que algo llegue del norte, pero ¿qué pasa? Llegó del sur. Llegó, pero llegó en la dirección que no esperábamos, o llegó del este o llegó del oeste. Y así es con la voz de Dios. Dios nos puede hablar en muchas ocasiones. Yo personalmente creo que Dios nos habla constantemente a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no oímos la voz de Dios. Eso es algo diferente, ¿verdad? Dios nos habla. El problema no está en Dios que nos habla, el problema está en nosotros que nos habla, que no escuchamos bien. Ejemplo, ahora mismo yo estoy hablándoles a ustedes un consejo de la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, es posible, ¿verdad?, que Dios me esté usando a mí para hablarte a ti. Es posible que Dios haya escogido este momento, esta ocasión, para hablar a tu vida y darte un consejo en esta pequeña reflexión usándome a mí. Entonces, Dios nos habla, pero si a veces nosotros no queremos escuchar, ¿verdad? Porque es posible que Dios nos hable por un niño, es posible que Dios nos hable por un adulto, por una mujer, por un hombre. Es posible que Dios nos hable en la radio o en la televisión. Es posible que Dios nos hable con una vocecita aquí en la mente y en el corazón. ¿Cómo oír la voz de Dios? Bueno, hay que sintonizarse. ¿Sabía usted que si usted llama a la emisora y le dice, oiga, señor locutor, ¿qué está pasando con usted? Que lo que está transmitiendo no se escucha bien aquí en mi casa. ¿Será que el transmisor está dañado y no se oye bien? Él se le va a reír, ¿verdad? Si usted llama a la emisora, él le va a decir, mire señor o señora, el problema no está en la transmisión, el problema está en el receptor. Sintonice bien su radio para que escuche, porque nosotros no hemos cesado de transmitir. Nosotros estamos transmitiendo perfectamente bien. El problema no está en nosotros, el problema está en usted. Digo, estoy hablándole en una forma simbólica, en una forma figurativa, ¿verdad? Que en ocasiones Dios nos habla y el problema no está en Dios. El problema siempre va a ser y estar en nosotros. Porque nosotros a veces, como seres humanos, pues yo no sé de ustedes, pero yo quiero escuchar lo que me gusta. Cuando me dicen algo que no me agrada, que no me gusta, como que cierro el oído para no escuchar. Y así ocurre con las cosas de Dios. Hay personas que desafortunadamente cuando Dios les habla, cuando Dios trata con ellos, cuando Dios está queriendo traer un mensaje, bueno, si no es lo que ellos quieren y como ellos quieren, cierran el oído. Pero Dios siempre quiere que nosotros estemos atentos a la voz de Él, porque Dios quiere comunicarse con sus hijos, con nosotros. Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros, siempre, siempre. Eso pasó allá en el huerto del Edén, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia de Adán y Eva?
Dios se comunicaba verbalmente, que eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Hoy Dios nos habla por la Biblia, por la palabra de Dios, pero en aquellos tiempos Dios hablaba de tú a tú con el ser humano, o sea, que se comunicaba con ellos hablándoles de tú a tú personalmente. Ellos escuchaban audiblemente la voz de Dios. Eso es algo grande, déjeme decirle. Cuando Dios habla al hombre de tú a tú, ya es una relación íntima, es algo extremadamente secreto. Y Dios nos habla a nosotros de diferentes maneras. Yo lo sé porque Dios siempre habla, vuelvo y se los repito. El problema nunca ha de estar en Dios. El problema siempre ha de estar en nosotros, que no sabemos escuchar bien, no prestamos atención. A veces nos ocurren cosas y nos decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Bueno, es posible que Dios nos haya dado unas advertencias en muchas ocasiones, pero que no supimos escuchar. ¿Me siguen, mis amados hermanos, mis amados amigos? Esta es una breve reflexión de 8 o 10 minutos de cómo oír la voz de Dios. Dios siempre quiere comunicarse con su creación. Nosotros somos sus hijos, las hijas, si eres mujer, y Dios siempre quiere tratar contigo, hablar contigo, y tenemos que ver en la Biblia, ¿verdad?, que hay pasajes bíblicos. Ahora yo no se los puedo traer porque estoy aquí en el campo, pero hay pasajes bíblicos que nos muestran a nosotros que Dios siempre ha querido hablar con nosotros. El problema es de nosotros, que no queremos escuchar la voz de Dios. A veces escuchamos la voz de los hombres, el comentario de los hombres. Yo personalmente le voy a decir mi secreto. Usted no me ha preguntado, pero yo se lo voy a decir. Mi secreto, ¿ok? Tony Santiago, no tiene que ser el suyo. Hace 8 años, yo me desconecté 100% de la televisión y de la radio. Yo no sé cómo ustedes lo vean. Yo estoy hablándole de mí. Yo ni veo televisión ni escucho la radio. Y me ha ido muy bien. Me informo a través de Facebook, de YouTube. Si me dicen, el presidente Biden dijo esto, yo voy y pongo ahí en Facebook o en YouTube, ¿qué dijo el presidente Biden? Si no, me voy ahí y busco qué dice el tiempo, cómo está la temperatura. Siempre estoy informado de todo lo que está pasando en el mundo, pero no a través de los medios de comunicación. Usted lo ve de la forma que usted lo quiera ver. A mí me estaba afectando emocionalmente, me estaba causando dificultad, y yo hace 8 años ni escucho la radio ni veo la televisión. Eso no quiere decir que si usted me da la oportunidad de estar en su casa y usted tiene la televisión encendida en las noticias, yo no la voy a escuchar, yo voy a tapar los oídos. No, yo no soy fanático. Yo no soy tan fanático. Pero les puedo decir, o si usted está en el carro y tiene radio prendido, que yo no voy a escuchar el radio. Seguro que lo escucho. Pero lo que les quiero decir es que yo personalmente, sintonizar la televisión en mi casa, les puedo decir, aquí en Puerto Rico yo no tengo televisión en mi casa. Ni tengo radio. Mi esposa tiene un radiecito que ella escucha música cristiana. Bendición para ella, que ella escucha la música cristiana. Pero yo personalmente no escucho ni radio ni televisión y me ha ido muy bien. Entonces, es posible que Dios me haya hablado muchas veces y yo haya podido entender lo que Dios me haya querido decir, porque no estoy entretenido en la televisión, ni en la radio, ni en los comentarios de la gente, ni en las sugerencias, ni en las opiniones, ni en tantas cosas que a veces pues nos tratan de robar la atención. Mis amados hermanos y amigos, Tony Santiago se despide de cada uno de ustedes directamente desde acá, desde las montañas de Puerto Rico, desde el campo, desde un lago hermoso que se llama el lago Caunillas en el pueblo de Utuado. Siempre es un placer hablar con ustedes. Hoy les he hablado un poquito acerca de cómo oír la voz de Dios. Pues mira, sintonízate, sintoniza tu corazón, sintoniza tu mente y desconéctate de todas aquellas cosas que te pueden distraer. Nada más le puedo decir.
será hasta otra ocasión en que tengamos otro video diferente. Habló para ustedes su hermano y su amigo de siempre. Yo soy su servidor, Tony Santiago. Hasta la próxima.